muy contentos por la respuesta que hemos tenido al ofrecimiento de esta clase, Fundamentos de la Fe. Es maravilloso ver que hay hambre espiritual, deseos de la palabra, y precisamente es lo que vamos a estar intentando hacer, aferrarnos a la palabra de Dios, meditar en diversos temas, pero fundamentalmente los primeros de la vida cristiana. Así que quizá muchos de vosotros ya tenéis cierta cantidad de años como creyentes en Cristo, creyentes evangélicos o protestantes, como se les dice aquí en España, y los temas que vamos a ver eh, os van a sonar a algo conocido. Pero la palabra de Dios tiene una belleza tan especial que siempre nos alimenta el alma, afirma nuestra fe y sobre todo nos permite estar parados sobre sólidos fundamentos, porque vivimos en un tiempo complicado donde hay muchas filosofías, muchas tendencias, y el creyente libra una constante batalla espiritual. Así que entendemos que es muy bueno repasar todos estos fundamentos que iremos profundizando y que luego voy a presentar. Pero antes de entrar al tema, vamos a orar a Dios buscando su rostro y pidiendo su bendición. Oramos. Padre bendito, gracias queremos darte por esta oportunidad de encontrarnos para estudiar los fundamentos de la fe. Esa fe que ha transformado nuestras vidas, ese evangelio que es una buena noticia para cada uno de nosotros, que nos ha dado vida y esperanza. Señor, danos tu luz, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, bendice a cada uno de los que están en directo conectados a esta clase y a todos aquellos que lo van a estar viendo a lo largo de la semana, tomando, Señor, las lecciones, haciendo los trabajos y procurando, Señor, profundizar en la realidad de tu palabra, de tus enseñanzas para la vida espiritual. Nos ponemos en tus manos de amor, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a compartir entonces la pantalla para que vayamos siguiendo eh, la correspondiente lección a la vida de hoy. Entonces, aquí tenemos la nueva vida en Fundamentos de la Fe y el contenido de las lecciones de este primer nivel. Como ya lo sabéis, porque espero que todos hayáis podido preparar el cuadernillo, yo lo tengo encuadernado y os sugiero que lo encuadernéis. Creo que es la mejor manera de poder conservarlo y de poder utilizarlo. Corresponde al nivel 1 y como veis tiene 13 apartados o 13 pasos. Vamos a estar viendo 13 viernes estos temas que son verdaderamente apasionantes. Estos temas van acompañados de los apéndices que están al final del cuadernillo. Después de la página 32 vais a encontrar los versículos que se sugieren para memorizar. Esta hoja se la puede recortar para poder llevarlo en la cartera, en pegarlo en la nevera o tenerlo en algún lugar donde pueda repasar los versículos y ayudar en la memorización. Y luego hay otros apéndices que las propias lecciones nos van a ir indicando cuando llegue el momento de poder mirar las ayudas que vamos a estar encontrando allí. ¿Qué más tenemos? Una bienvenida a la familia de Dios. Eh, Como veis, tenemos la imagen aquí de un caballero que primero va caminando con la cabeza encorvada, luego la comienza a levantar y finalmente parece ya disfrutar de su camino. Y como contraste o alrededor de él,
la idea de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Luego tenemos una serie de consejos para fortalecer nuestra vida espiritual. Se describe como ejercicios espirituales y se habla a una persona que es nuevo en la fe. Por eso es que lo decía recién, a lo mejor algunos de vosotros ya tenéis muchos años de cristianos, pero otros a lo mejor lleváis poquitos años en la fe y precisamente esto será muy útil para vuestra vida espiritual. Estos ejercicios espirituales son muy interesantes de tenerlos presentes en nuestra vida. Yo no sé si alguno de vosotros ha participado de una campaña evangelística, de las que suele hacer Luis Palau o Billy Graham o alguno de estos grandes evangelistas que suelen visitar las ciudades, recorrer los continentes predicando el Evangelio. Cuando estos eventos tan grandes se van a realizar, generalmente se prepara a una serie de hermanos y hermanas como consejeros espirituales para que se acerquen a las personas que manifiestan aceptar a Cristo como su Salvador. Y estas personas lo que hacen es precisamente dar pautas a esas personas que han expresado su deseo de conocer a Cristo, y precisamente lo que hacen es comunicar los consejos que encontramos aquí, que se describe como un nuevo seguidor de Cristo debe comenzar el proceso de discipulado. Y entonces se les habla allí de tener a Cristo como el centro de la vida, de orar en todo momento, de leer la Biblia, de buscar una iglesia y congregarse, y obviamente dejar las pautas de pecado que pueden haber estado siendo parte de los hábitos de vida que la persona que vive sin Dios a veces suele tener. No siempre las personas que viven sin Dios tienen hábitos de vida pecaminosos. Hay gente muy buena, gente con buenas intenciones, pero en realidad, como luego veremos, todos luchamos contra el pecado y puede haber pautas pecaminosas en nuestra vida que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra familia, y que a lo mejor antes de conocer a Cristo no la consideramos algo tan serio como pecados que Dios podría condenar, pero que una vez que recibimos a Cristo y comenzamos a vivir bajo las pautas de la palabra de Dios, nos damos cuenta que son cosas que a Dios no le agradan que estén en nuestras vidas. Y precisamente estas cosas son las que vamos a estar viendo a medida que avancemos en los diferentes niveles de nuestro estudio. Muy bien, pues entonces, ahora sí, con esta breve introducción, bueno, antes quería decirles que hay un diploma que vamos a entregar a todos los que acaben de cursar las 13 lecciones de este nivel. Aquí le he puesto el título de mi esposa, fue el que usé hace 3 años para la primera vez que vimos este nivel. Pero es nada más que un ejemplo, ¿vale? Octubre de 2021 a febrero de 2022. Fue un 29 de octubre que comenzamos con este primer nivel, y ahora 3 años después, un mes y medio antes, comenzamos otra vez con este estudio que ha sido de tanta bendición y que muchos de vosotros queréis repetir porque realmente algunos se sumaron a estas clases cuando ya íbamos con algunos niveles avanzados y quieren hacer los primeros niveles. Otros lo vieron directamente en YouTube, pero ahora quieren volverlos a repasar porque, claro, siempre vamos agregando alguna cosa nueva e intentamos que a todos nos sirva de alimento espiritual. ¿Cuál es la condición para que al final de estas 3 elecciones os podamos enviar este certificado o este diploma? Pues hacer las tareas. Hacer las tareas. Obviamente, si no puedes
estar en la clase directo, entiendo que vas a visionar la clase en YouTube, que mañana sábado ya va a estar disponible en el canal de la iglesia y luego eh, hacer las tareas. Como vais a ver, las tareas son muy sencillas. Se pueden hacer en pocos minutos y por supuesto la memorización. Claro, la memorización no es posible que todos la puedan dar porque somos muchos y nos pasaríamos una hora o más diciendo los versículos de memoria. Lo hacíamos, pero siempre era uno, dos o tres hermanos y esto nos ayudaba a todos a repasar el versículo. Lo vamos a hacer la semana que viene. Lo vamos a hacer cada clase si hay personas que han memorizado y se atreven a decir de memoria el versículo. Vamos a dar la oportunidad para que alguno lo haga, porque eso nos servirá de repaso a todos los demás. Así que la condición es esa, a cubrir en el manual la tarea, hacerle una foto y enviarla al teléfono de la iglesia. Entonces, nosotros la recepcionamos y la archivamos en la carpeta que cada uno de los que se han inscrito tiene y entonces allí va a quedar comprobada la tarea que se ha cubierto y todo esto servirá para que al final podamos recompensar el estudio con este diploma. Los diplomas son un detalle. Algunos los quieren para imprimirlos, los quieren pegar en las paredes. En realidad lo que nos interesa es que estas verdades se guarden en el corazón. Eso es lo importante. De nada nos sirve tener mucha información en la cabeza si no transforma nuestra vida, si no hace que nuestra conducta glorifique el nombre del Señor. Y eso es verdaderamente lo que estaremos buscando con estas lecciones. Bien, ahora sí vamos a la primera lección que como título lleva Salvo la vida pasada. Y aquí tenemos la ilustración de esta persona que está saliendo quizá de o llegando a la cumbre de una montaña o saliendo de un precipicio donde su vida estaba corriendo peligro. No se está viendo, me está diciendo Eli. A ver, vamos a dejar de compartir. ¿No estáis viendo lo que estoy pasando del manual? No, estoy viendo. Bueno, voy a volver para atrás entonces rápidamente. Esto es lo que os he estado mostrando. ¿eh? Lo tenéis en el manual, las 13 lecciones. Luego la ilustración de la primera página, los consejos para fortalecer los ejercicios espirituales y este sería el diploma que os vamos a enviar a todos los que hagáis el trabajo tal como os lo he dicho. ¿Vale? Perdonad, menos mal que mi esposa se animó a venir a interrumpirme, porque es que si no íbamos a entrar en la clase y no ibais a estar viendo el material que yo quiero que uséis para comenzar a cubrir los blancos del manual. La primera lectura la tenemos en Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Dice, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Bueno, Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que voy a pedir es que alguien tiene abierto su micrófono, que lo cierre, por favor, porque es que si tenéis abiertos los micrófonos, me entra a mí luego los ruidos que puede haber en vuestra casa, ¿vale? Gracias. Muy bien, entonces el texto dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta de nuestro manual es, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Y la respuesta que vamos a poner es esta. Nuestra condición era de muerte espiritual a causa de nuestra desobediencia y muchos pecados. Ya podéis cubrir allí el blanco, la línea que tenéis en la pregunta número 1. Aquí Pablo
escribiendo a los efesios, les está recordando con seriedad la pecaminosidad y la perdición totales de la que los efesios habían sido redimidos, es decir, los creyentes, porque lo que Pablo dice a los efesios no lo está diciendo a nosotros también. Cuando dice estabais muertos en vuestros delitos y pecados, la palabra en allí indica el dominio o la esfera en la que viven los pecadores que no han experimentado la regeneración espiritual. Es decir, no están muertos a causa de actos pecaminosos que hayan cometido, sino porque tienen una naturaleza pecaminosa. De esa naturaleza pecaminosa habló el Señor, por ejemplo, cuando en Mateo 12 dijo que el hombre eh, malo del mal tesoro saca malas cosas, y en Mateo 15 dijo que lo que sale de la boca sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y esto lo dijo el Señor en el contexto de que los fariseos decían que se contaminaban por comer alimentos sin lavarse las manos. Y el Señor les dice, mirad, esa contaminación en realidad no es pecaminosa. Hombre, que claro, te puedes contaminar una enfermedad si come con las manos sucias, ¿no? Y ya sabemos todo lo que la pandemia nos enseñó a esterilizarnos, lavarnos bien las manos, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que el Señor estaba hablando es que las cosas de fuera no contaminan al ser humano espiritualmente. Nuestro corazón está contaminado ya. Somos pecadores por naturaleza. Y Pablo se lo ha dicho en Efesios. Estabais muertos en delitos y pecados. Era una condición de muerte espiritual y esta nos lleva a la desobediencia y a la práctica de pecados. Agrega Pablo en Romanos 3:23, si ha pecado toda persona. Y este texto de Romanos 3:23 nos dice enfáticamente que sí. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo tengo aquí abierta mi Biblia delante mío en Romanos 3:23 y todo el pasaje alrededor, especialmente desde el versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo va a decir de que todos somos pecadores, los judíos, los gentiles, todos estamos bajo pecado. Y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Pues precisamente por cuanto todos pecaron, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Así que la argumentación de Pablo no apunta a que todas las personas pecan, sino a que todas las personas están en una posición igualmente catastrófica. Hoy en día, a menudo, se subestima el pesimismo de este versículo de Romanos 3:23, pues se entiende como si dijera algo así como todos cometemos errores, por lo tanto todos somos pecadores, pero no, en absoluto. En absoluto, este no es el punto de Pablo. Lo que quiso decir es que cualquier pecado, todo pecado, cometido por cualquier persona de cualquier raza, deja esta consecuencia. Están privados de la gloria de Dios. Lo que afirma Pablo es que todos nosotros hemos pecado tan ruinosamente como lo hicieron los primeros padres, lo que nos ha llevado al pecado y a la muerte, un tema que él va a desarrollar luego en Romanos 5. Podríamos parafrasearlo así: todos han pecado, todos los que han pecado son pecadores
y todos los pecadores están separados de Dios. Ahora bien, la Biblia entonces dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Bueno, Juan 3:18 lo dice claramente. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la frase literal allí, ¿eh? El que no cree porque no ha creído en el nombre, la idea es que no ha entrado en el nombre. Creer al entrar en el nombre significa mucho más que un asentimiento intelectual de las afirmaciones del Evangelio. Incluye confianza y compromiso con Cristo como Señor y Salvador, que traen a la vida como resultado el recibir una nueva naturaleza que produce un cambio verdadero en el corazón y que nos lleva a la obediencia al Señor, como hemos visto en la introducción del manual, donde encontramos ese versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando Jesús habla acerca del que no cree, se refiere a quien le rechaza por completo o hace caso omiso de él, no al que tiene dudas momentáneas. A veces la gente tiene interrogantes, no conoce mucho, se hace preguntas y está muy bien hacerse preguntas que pueden encontrar respuesta, que están en la Biblia, que es la que tiene la autoridad y es la que nos enseña las verdades del Evangelio. Seguimos adelante y tenemos un segundo título en nuestro manual, la obra de Dios. Y claro, esto se va a referir precisamente a lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y en Efesios 2, 4 y 5, ¿cómo se describe a Dios? Pues dice allí la palabra de Dios, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, la descripción de Dios aquí es como rico en misericordia y como un Dios que nos ama y que nos comunica vida, la vida verdadera, porque dice juntamente con Cristo, juntamente con Cristo. Jesús ya había dicho, eh, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. El cuadro tenebroso de quienes estábamos muertos en pecado de Efesios 2:1 al 5 se transforma en un cuadro luminoso de quienes somos objeto de la misericordia y el gran amor de Dios que menciona Pablo en el verso 4 y de la gracia que es amor inmerecido del verso 5, 7 y 8, que no hemos leído, pero que él va a hablar luego para decir que Dios quiso mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y agrega el verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, movido por su amor, Él nos dio vida con Cristo y nos hizo partícipes de su resurrección. Y en su entronización va a decir después en Romanos 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la bendición de haber confiado en Cristo y recibido la salvación. Ahora, según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que Dios nos une a Cristo Jesús. Ahora, según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? Bueno, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios prueba su amor por nosotros
por medio de la muerte de Cristo. Y esto eh, hay que destacarlo. El término de tiempo presente lo demuestra en el verso 8. Mas Dios muestra hoy su amor para con nosotros. Es cierto que la muerte de Cristo ocurrió en el pasado, murió, pero sigue siendo una prueba presente de la actitud de Dios hacia el ser humano, hacia el hombre. Dios demuestra su amor por el pecador mediante la muerte de Cristo. La cruz no es un intento de cambiar el enojo de Dios en amor, sino una prueba en sí del amor que Dios tiene hacia el pecador. Además, es una prueba de la naturaleza extraordinaria de ese amor, porque Cristo murió por nosotros. Y Romanos 5 dirá, cuando todavía éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos. Es una progresión que va en un sentido desfavorable y que nos termina colocando no solo en la debilidad, sino también en la oposición, enemigos de Dios. Aún así, Pablo subraya el hecho de que el amor de Dios es por los que no se lo merecen. Dios no nos ama por lo que nosotros somos. Dios nos ama por lo que Él es. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y agregará después en el verso 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Luego el texto de nuestro manual nos lleva a Efesios 2, 8 y 9. Dios decidió que la salvación no es por las obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Dios decidió que la salvación no es por obras. Y se nos hace una pregunta, ¿en cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia, porque la gente confía en sus buenas obras. Hace unos días atrás estuve hablando con una persona, le había ido a saludar, había muerto su padre y tuvimos la ocasión de hablar del Evangelio con otra tercera persona que estaba allí. Él me presentó como pastor, ninguno de los dos es creyente. Y esta persona, que es muy buena persona, me decía precisamente eso. Bueno, yo trato de vivir con integridad, ser buena persona, ayudar a quien está a mi alcance. Y yo le dije, qué bueno, me alegra muchísimo oír eso. Qué maravilloso es ser buenas personas. Pero sabes una cosa, no es suficiente. No es suficiente. Si fuera suficiente, le dije, no había hecho falta que Cristo viniese a este mundo a morir en la cruz del Calvario. Si ser buenas personas hubiese sido lo que Dios demandaba para darnos el perdón y la vida eterna, ya no hacía falta que Cristo viniera a morir por nuestro pecado, pero era necesario que alguien pagara nuestra maldad y nuestro pecado. La gente confía en sus buenas obras, pero Efesios 2 nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y gracia significa regalo no merecido. Lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos. Cuando alguien te da un regalo, ¿tú qué le contestarías? Qué lindo es, ¿cuánto te debo? No, no. La respuesta apropiada a alguien que nos da un regalo es gracias, muchas gracias. ¿Con cuánta frecuencia los cristianos, aún después de haber recibido, de que se nos dio la salvación, nos sentimos comprometidos a hacer algo para llegar a Dios? Y nos estamos equivocando. Sí, vamos a hacer cosas como gratitud, pero no para que Dios nos reciba, nos acepte, sino porque
Nuestra salvación es una respuesta a la fe y es incluso la fe que yo puedo tener es un regalo y debo responder con gratitud, alabanza y regocijo. Así que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y Pablo dirá, y esto, es decir, la fe, no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo a veces le digo a las personas que me dicen, es que yo no tengo fe. Yo le digo, pide a Dios que te dé fe. Pídeselo. Dile, Dios, yo quiero creer, porque Dios no le va a negar a nadie la fe. Dios la da, Dios no la otorga. Es a través de su espíritu que alumbra nuestra mente y corazón para que veamos nuestra condición pecaminosa y la obra que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. ¿En quién debemos tener fe entonces para ser hijos de Dios? Gálatas 3:26. Dice allí, pero todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. No se nos pide confiar en la religión, no se nos pide confiar en las personas, se nos pide confiar en Jesucristo. En la sociedad romana, un joven que estaba pasando de la pubertad ponía a un lado la túnica de su niñez y se vestía con una nueva túnica. Y esto representaba su paso a la ciudadanía adulta con todos los derechos y responsabilidades. Y aquí en Gálatas, si leéis el contexto, yo no lo puedo mencionar ahora, Pablo combinó esa concepción cultural con el concepto del bautismo. Por hacerse cristiano y ser bautizado, los gálatas estaban creciendo espiritualmente y estaban listos para tomar el privilegio y las responsabilidades de mayor madurez. Y Pablo les dice que ellos habían puesto a un lado las vestimentas viejas de la ley y ahora estaban vistiendo el ropaje nuevo de la rectitud en Cristo. Y es en Él, es por Él que nosotros experimentamos esta salvación tan grande. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, habéis sido bautizados en Cristo y de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, se nos invita aquí a decir en nuestras propias palabras qué es tener fe en Cristo. Y yo he querido poner esta frase sencilla, es confiar en lo que Dios dice en la Biblia acerca de Cristo. Eso es tener fe en Cristo. Por eso ponemos aquí a esta persona que está mirando la Biblia, está repasando las páginas de la Escritura, del Génesis al Apocalipsis. La Biblia nos presenta la persona bendita del Señor Jesucristo. Y tener fe en Cristo es aceptar y creer lo que Dios dice en la Biblia acerca de Cristo. Y es tanto, 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 tanto lo que la Biblia nos habla de Cristo, que por eso estamos aquí esta noche repasando estas verdades y intentando profundizar un poquito en esta bendición. Muy bien, la nueva vida. ¿Con qué propósito vino Cristo? Vamos a apurar un poquito porque el tiempo va corriendo y dice Juan 10:10, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Así que Cristo vino a darnos vida abundante, en contraste con el ladrón que viene a arrebatar la vida. Jesús viene a dar vida y la vida que da ahora es abundantemente más rica y plena, es eterna y sin embargo comienza de inmediato. La vida en Cristo se disfruta en un plano más elevado debido a que hay un abundante perdón, hay amor, hay dirección.
¿Has aceptado la vida que Cristo te ofrece? La vida eterna comienza en el momento que aceptas a Cristo como tu Salvador personal. En Juan 3 el Señor se lo explicará a Nicodemo y le dirá que es nacer de nuevo, es un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Y se nos abre un mundo de maravilla donde nos sentimos perdonados, donde experimentamos el amor y la dirección de Dios, su protección, su compañía. A eso se le llama vida abundante. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Pues Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esa es la bendición. Todos los que aceptan a Cristo como Señor de su vida renacen espiritualmente y reciben nueva vida de Dios. A través de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro, reacondicionando nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros motivos. ¿Cuántas personas pueden contarnos, si tuviesen la ocasión de hacerlo ahora, de cómo han cambiado sus vidas, su carácter, sus motivos de vivir? Gente que fue liberada del alcohol, matrimonios que se llevaban absolutamente mal, nada más que peleas, gritos e insultos. Entró Cristo en sus vidas y de pronto la vida del hogar cambió, los motivos para vivir. A veces la ambición, el deseo egoísta de tener, de poseer, de ganar dinero, de obtener éxito. Ahora tenemos otra razón para vivir, vivir para la gloria de Dios, gozosos con lo que tenemos ahora, contentamiento, paz, la experiencia bendita de aquellos que son hijos de Dios. Ese nacimiento espiritual hace, bueno, cuando nacemos estamos vivos físicamente y pasamos a ser parte de una familia. Al nacer de arriba, al nacer de Dios, formamos parte de la familia de Dios. ¿Has pedido que Cristo te haga una nueva persona? Este nuevo comienzo está a disposición de todo aquel que cree en Cristo. En Juan 5:24, el Señor Jesús nos dice qué sucede con la persona que recibe a Cristo. Y el texto dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta verdad la va a desarrollar eh, luego de lo que ha dicho en el versículo 21, que Jesús da vida a quien Él desee dar vida. Las personas que reciben esa vida son identificadas como las que escuchan la palabra, creen en el Padre y en el Hijo. Son aquellas que tienen vida eterna y nunca serán condenadas. Y de estas personas habla Pablo también en Romanos 8:1, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2 y versículo 10 hay una cita también preciosa. Y Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados en Cristo? Bueno, para hacer buenas obras. Hechura es la palabra que se traduce poema. En el griego es la palabra poiema y se traduce, se translitera al castellano, poema. Somos poema de Dios. ¿Os gusta a algunos de vosotros leer, escribir poemas? Yo a veces uso algunas poesías en los devocionales diarios. Me gusta leer la poesía, pero la idea de Pablo aquí es que tu vida, mi vida, es como un poema que Dios está escribiendo. Dios está escribiendo.
Cuando vas a la Biblia, puedes leer la vida de Abraham, la vida de José, la vida de Moisés, la vida de David. Todos, todas sus vidas son como poemas que Dios escribió y que han quedado plasmadas en las páginas de la Escritura para que nosotros aprendamos de ellas. Nosotros hoy somos un poema que Dios está escribiendo, si se lo permitimos. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, las cuales Dios quiere hacer a través de nosotros. No hacemos buenas obras para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Pablo quería que Cristo fuese magnificado en su cuerpo, aun si eso significaba la muerte. Debemos abundar en toda buena obra y llevar fruto en toda buena obra. Un resultado del conocimiento de la Biblia es que el creyente está preparado para toda buena obra, le dirá Pablo a Timoteo. Como creyentes debemos ser celosos de buenas obras. Nuestras buenas obras son en realidad sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios en gratitud, no para ganarnos el cielo, sino porque Dios nos ha prometido el cielo. Luego tenemos 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Pues nos convertimos en nuevas criaturas. Todo el que tiene a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Los cristianos son nuevas criaturas desde su interior. El Espíritu Santo les da vida nueva y ya no van a ser los mismos jamás. No hemos sido reformados, rehabilitados o reeducados. Somos una nueva creación viviendo en una unión vital con Cristo. Convertirnos no es meramente dar la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida nueva bajo un nuevo maestro. La segunda parte del verso 17 habla de cambios en la vida. Dé algunos ejemplos de lo viejo. Bueno, dice aquí, las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles pueden ser esas cosas viejas? He mencionado algunas: ambiciones desmedidas, engañar, infidelidad, relaciones conflictivas, falta de perdón. Claro, dice Pablo, las cosas viejas pasaron. Después que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores, los planes de la vida vieja son cosas del pasado. El mal y el pecado siguen presentes, pero el creyente lo ve bajo una nueva perspectiva. Ya no nos controlan esos amores, esos planes, esas cosas que antes deseábamos. Ahora todas son hechas nuevas. Y esa cosa nueva que vivimos, algunas de ellas son amor a Dios, reconciliación con personas a las que odiábamos, servir a otras personas, pensamientos santos. Así que podemos aquí seguir agregando muchas cosas. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas es una realidad constante para él. Y ahora vive para la eternidad, no para las cosas temporales. Incluso Santiago identifica esa transformación como la fe que produce obras. Si hemos leído recién Efesios 2:10 y si vamos a Santiago 2, veremos precisamente cómo la palabra de Dios nos habla de que la fe se muestra por las obras y las obras se respalda en la fe que nos lleva a vivir de esta manera para la gloria de Dios. ¿Alguien ha abierto su micrófono, por favor?
Muy bien, estamos acabando, así que aquí tenéis el trabajo que tenéis que hacer cada uno. Cada alumno tiene que rellenar este espacio de forma individual, ¿vale? ¿Alguien ha abierto su micrófono, por favor, si lo puede cerrar? Parece que está hablando con otras personas y que no está atento, entonces no se entera. Bueno, bien, estamos acabando. Cada alumno, entonces, esta es la tarea que tenéis que hacer, hermanos. Lo rellenáis. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Cómo se debe mostrar en mi andar diario la nueva vida que Dios me dio? Es una tarea muy simple, muy sencilla. La rellenáis y le hacéis una foto y me la mandáis. Ahora bien, yo me había olvidado al comienzo de avisarles que íbamos a dejar el cuadrito para el final, para cubrir los falsos y verdaderos. Entonces, estas declaraciones que tenemos aquí, dice la primera, para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. Obviamente es una declaración falsa, porque no solo necesito creer que Dios existe, necesito creer en Cristo y aceptarlo como mi Salvador personal. En segundo lugar, el pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Y esta es una frase verdadera. Y en tercer lugar, soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. Pues esta también es una declaración falsa, porque como hemos dicho, no son las obras las que nos traen salvación. Así que con esto llegamos al final de nuestra primera clase, Fundamentos de la Fe. Allí en el manual, voy a dejar de compartir, eh, tenéis un versículo para memorizar y una columna aquí en el costado que dice para crecer. Entonces, es importante formar hábitos que nos ayuden a crecer en la vida nueva. Esto ya no hace falta que le hagáis fotocopia, es simplemente que lo leáis, pero sí tenemos que memorizar Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que será lo que vamos a intentar eh, memorizar todos juntos al comienzo de nuestra clase el próximo viernes, si el Señor así lo permite. Así que espero que no tengáis dudas. Si alguien las tiene, si hay alguna pregunta muy concreta en relación a lo que hemos hablado, podéis abrir el micrófono y preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que hemos dicho o a la tarea o algo que tenga que ver con las clases? Yo, Manu Walter, Leonela, dime. es una preguntita así cortita. En la primera hoja, a la derecha, hay una página, ¿cómo se dice? Algo que dice para decidir. ¿Tenemos que responderla toda? Ah, eso es una tarea personal porque Ah, ok. es la primera clase y pensamos que puede haber alguna persona que recién ha confiado en Cristo como su Salvador personal, ¿vale? Entonces, Bueno. esto es, diríamos, un pequeño repaso del Evangelio. Tiene una oración que es muy bonita, la podemos incluso tener escrita para ayudar a una persona que a quien le testifiquemos de Jesús. Es una oración muy bonita y luego tiene ahí una pequeña reflexión. Aquí esto es algo personal, no hace falta que me lo mandéis. María Castellón está levantando la mano. ¿Qué pregunta tenéis? ¿Tienes, María? Sí, sobre la tarea, pastor, lo vamos a llenar con lo que usted ya nos dio o sería llenarlo de nuevo con lo que nosotros, con nuestras Yo propias preferiría palabras. que lo hagáis con vuestras propias palabras, ¿eh? Porque yo no puedo responder cómo era tu vida sin Cristo, ¿eh? No significa que tengas Oh, que está confesar bien. o contar nada, pero simplemente un antes, ¿no? Antes de conocer a Cristo, ¿cuál es el contraste? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué cambios hubo antes de cómo era tu vida sin Cristo? ¿Qué hizo Cristo por ti?
bueno, lo que tú entiendes que el Señor ha hecho por ti y cómo se debe mostrar en mi andar diario la nueva vida que Dios me dio. Entonces, con tus propias palabras y una forma muy breve, como veis, esto se hace en 5 minutos como mucho. Entonces, luego le haces una foto y me lo mandas. ¿Vale? Está bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, hermanos, estamos llegando a la hora de la clase y vamos a intentar siempre no sobrepasarla, cosa que todos podáis saber el tiempo que vamos a dedicar. Luego, si alguno de vosotros quiere mandarme una pregunta al correo electrónico o al teléfono de la iglesia, el teléfono de la iglesia lo tengo yo, así que soy yo el que lo manejo, el que recibo las preguntas, el que estoy en contacto con el teléfono permanentemente. Así que podéis escribir al teléfono de la iglesia, el que habéis recibido el enlace para el Zoom, y yo con todo gusto os daré la respuesta. Si es una pregunta que yo considero que es muy interesante para que los demás puedan recibir una respuesta también, la próxima clase la comentaré al comenzar y diré, no voy a decir el nombre de quién, pero voy a decir, he recibido esta pregunta que me parece que aclara algún punto que no quedó muy claro y entonces, entonces le doy la respuesta. Alguien me está preguntando aquí. Stephanie levantó la mano también, si me quieres hacer una pregunta. Sí, Pastor Walter, lo que pasa es que no entendí cuál es la tarea. Es la que está Pero al final de la página 7, Stephanie, donde pone ya, resumamos, ya, ¿vale? ya. Ajá, ya, listo. Y memorizar el versículo. Claro, y hay que memorizar el versículo que está al lado de la palabra resumamos, que es Efesios 2, 8 y 9. Está en dos versiones, está la Reina Valera 60 y luego está en la nueva versión internacional. Podéis memorizarlo en la que os sea más cómoda. Ah, Betsy, por bueno, ejemplo, memorizaba en la nueva versión internacional, ¿eh? Sí, ella se ríe porque siempre memorizaba en la nueva versión internacional. Muy bueno, bien, Pastor, gracias. vale. Fantástico. Entonces nos vamos despidiendo. Voy a pedirle a alguien que haga una oración breve para cerrar la clase de hoy. Leonela, ¿quieres despedirnos con oración, por favor? Ya abriste el Padre, micrófono. ya. Padre amado, santo y bueno, gracias te doy por este tiempo maravilloso, Señor, donde tantas personas con un mismo sentido, con un mismo deseo, gozo y alegría y hambre de tu palabra, Señor, nos hemos reunido. Gracias, Señor, por el hermano Walter, su disposición y su sabiduría. Bendice, Padre Celestial, a cada hermana y hermano que estamos aquí presentes y prepáranos, Señor, para la próxima clase. Te lo ruego con acción de gracias en el bendito y santo nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, solo Amén. deciros que él iba a estar ayudándome en la corrección de las clases y además, en alguna ocasión que yo no pueda estar, se va a encargar ella de dar la clase también, de modo tal que podamos dar continuidad si por alguna causa yo no puedo hacerlo, ¿vale? Así que muchas gracias. Podéis abrir los micrófonos para despediros, aunque luego es Gracias, pastor. difícil. Bueno, hay Una algunos que han bendición. levantado la Gracias, mano. gracias, hasta luego.